Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Ahora que estamos aquí delante de tu santa presencia, Señor, cuídanos, bendícenos, Señor, y que en este momento que vamos a cantar, que nuestras voces puedan adorarte y llegar hasta el trono de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos están felices por esta quinta noche de campaña? Amén. Amén. Bueno, esperemos que esta quinta noche de campaña pueda seguir siendo de regocijo para cada uno de ustedes. Vamos a empezar cantando Sé Fiel. Sin problemas te encuentras y no paras de llorar. Si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas los enjugarán. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás. Pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu fidelidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas Dios enjugará. Y al final verás tu sueño realidad. Sé fiel. Amén. Ahora vamos a continuar cantando Él me conoce.
Eso, no podemos estar deprimidos, ¿ok? ¿Está bien? Vamos a cantar Señor Transfórmame. Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven, y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Amén. Gracias por su participación en el servicio de canto. Feliz noche, queridos hermanos, queridos amigos. Busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 5, versos 12. Romanos capítulo 5, versos 12. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Feliz noche, queridos hermanos, y con este texto bíblico le damos la bienvenida a esta quinta noche de campaña que lleva como a nuestra quinta noche.
que lleva como título Decídete por Jesús. Vamos en este momento entonces a tener nuestro momento de oración, así que allí mismo donde nos encontramos reverentemente vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a ponernos de pie para tener esta oración con nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por todo. Gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la lluvia en esta hora, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor, y sabes por qué permite las cosas. Queremos, Señor, darte gracias, Padre. Gracias por tenernos aquí reunidos en esta noche, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, tú conoces el deseo de nuestros corazones, conoces nuestros anhelos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos que nuestro mayor anhelo sea buscarte a ti en espíritu y en verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestro mayor anhelo sea entregar nuestra vida por completo a ti. Ayúdanos, Señor, que nuestro anhelo sea tener una vida de comunión constante contigo. Ayúdanos, Señor, que nuestro anhelo sea despertarnos y acostarnos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro anhelo, Señor, sea que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte, Padre. Quiero pedirte, Señor, en esta noche por cada uno de los que están aquí. Tú los conoces a ellos muy bien. Conoces sus necesidades, conoces sus dolencias, sus alegrías, sus aflicciones, Señor, sus dolores. Pero quiero, Señor, en esta noche pedirte por cada uno de ellos, que en esta noche ellos, Señor, puedan, como dice el título de la campaña, decidir por ti, Señor. Así que ayúdalos. No importa, Señor, qué situación tengan, qué es lo que hayan hecho, Señor. Tú en esta hora, Señor, ellos al poder entregar su vida, Señor, tú puedes perdonar cualquier cosa que hayan hecho, Señor. Puedes arreglar cualquier situación que ellos puedan tener, Señor. Y sobre todo, Señor, puede darle la bendita esperanza de que cuando tú aparezcas en la nube de los cielos, iremos a morar contigo por la eternidad, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas con el pastor, úngelo, Señor, con tu Santo Espíritu, que tu palabra háblale a través de ellos, Señor, y que llegue a cada uno de los corazones que estamos aquí y cada uno de los que están alrededor escuchando tu palabra, Señor, que puedan escuchar tu llamado, pero que sobre todo, Señor, puedan aceptarlo y puedan ir a ti, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder trabajar para ti, Señor. No hay mejor trabajo que el trabajar para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a volver a ponernos de pie para entonar nuestro himno tema. Es el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando.
Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. En esta noche vamos a estar hablando acerca de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y tal vez usted está allí escuchando y hoy es el llamado que Jesús te está llamando. No desperdicies esta oportunidad, porque hoy es el llamado. Decídete por Jesús. Vamos a cantar juntos. Mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Escucha esto. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, Da el paso de fe. da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe De tu sufrimiento. de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Jesucristo es bueno. Hoy es el llamado. Oye su llamado, Ven hoy a su encuentro. ven hoy a su Vamos a cantar en el mismo tema, en el coro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz. Vamos a cantar. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. ¿Cuántos quieren decidir por Jesús hoy? Levante la mano allí. Por Jesús, decídete por la cruz. ¿Pueden tomar asiento? Decídete por Jesús. Ya hemos llegado al final de la campaña. Ya solo queda un día. Y en esta noche ha llovido. Y bastante. Desde la tarde ha estado lloviendo. Y quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar aquí. Pero en especial quiero felicitar a una mujer. Pues yo estaba sentado allá en la parte de atrás, mirando, y llegó una mujer, la hermana Nereida. Quiero felicitar a esa señora. Venía mojándose, tiene toda la ropa mojada, mire. Y llegó aquí a este lugar. Y lo más interesante es que a ella la trajo una amiga. Es su amiga. Y ella vino hoy sola a este lugar. Cuando entendemos ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces vamos a entender cuál es nuestro sentido como seres humanos. En este mundo de maldad como el que nos ha tocado, el hombre siempre ha buscado verdadera libertad, pero es esclavo de todos, de los vicios, del placer, de su constante flaqueza que siempre corre tras él. El hombre siempre ha tratado de buscar claridad, pero sigue siendo esclavo de su propia oscuridad.
queriendo buscar poder para vencer su pecado, al no encontrarse con él, sigue siendo siempre un esclavo. Por eso en esta noche mi decisión he tomado, ser esclavo del Señor, pero libre del pecado. El pecado es una tragedia, y decíamos en estas noches que hay un problema que tenemos como seres humanos, y es el pecado. Tenemos un problema con el pecado, y hay que resolverlo. Y tal vez usted puede preguntarse, pastor, ¿cómo puedo yo resolver ese problema del pecado? ¿Hay una solución para el pecado? Por supuesto que sí. Pero vamos hoy, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a orar. Vamos a orar por los vecinos que están alrededor escuchando durante toda la semana. Vamos a orar por cada uno de ustedes que han venido a este lugar, han venido a escuchar la palabra de Dios durante todas estas noches. Y quiero ver las manos levantadas de aquellas personas que están contentas por escuchar la palabra de Dios en todas estas noches. Levante la mano allí donde está. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Señor, en esta noche oramos y pedimos tu bendición. Pedimos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo me use hoy y a través de tu palabra puedas hablar a mi corazón primeramente y también a todo aquel que te escucha. Permite, Padre eterno, que podamos entender que hay un problema que tenemos muy serio con el pecado y necesitamos resolverlo porque lamentablemente vamos a perder la vida eterna. Permite, Señor, que hoy pueda escucharte, pueda aceptarte y escuchar ese llamado que me haces, pero también aceptar por fe en Cristo, hoy tomar una decisión, decidirme por Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén. Y el título del tema de hoy es el título del canto: Decídete por Jesús. Decidir no es fácil. A veces cuando tenemos que tomar decisiones, y yo una vez escuchaba a una persona decir que lo más difícil era tomar decisiones cuando iba en contra de su propia voluntad. Hablaba con una persona una vez que iba a las cantinas, y le gustaba el alcohol, a él le gustaba ir a las cantinas, y me decía, amigo, lo más difícil que es para mí es tener que dejar el alcohol, porque eso es lo que me da fuerzas, me da vida, y allí es donde puedo refugiarme. No es fácil para mucha gente abandonar el pecado cuando es el pecado que le hace sentir lo mejor que nadie le puede hacer sentir. Y decía alguien por ahí en una ocasión, pecado que no es sabroso no es pecado. Usted le puede preguntar a una persona que fuma cigarrillo si es hermoso, es lo más delicioso que puede él hacer, y le va a decir que sí. Igual el que consume drogas o el que va a las cantinas a consumir alcohol. Todo aquel que se prostituye o tal vez que engaña a su esposa, a su esposo, para ellos es lo mejor que le puede pasar. Y usted puede a veces caer en juzgar a aquellas personas que tienen una debilidad y se inclinan hacia el pecado. Pero no es fácil para muchas personas tener que salir de un problema como esto con el pecado. Y hay gente que lo ha logrado, hay gente que ha tratado de lograrlo. Hay gente que busca a expertos psicológicos, buscan un psiquiatra para poder ayudarse y salir adelante de la depresión o de cualquier problema que tengan. Pero lo que se ha demostrado es que la mente del ser humano puede volver a recaer. Incluso algunos especialistas consideran que cuando una persona tiene problemas de adicción, problemas en relación a estos puntos tan importantes como son las drogas, lo más que puede hacer es buscar por lo menos 7 amigos. Y lo dicen los libros de sociología. Hay que buscar gente que le apoye a no volver a caer, porque es probable que vuelva a recaer en un vicio, que vuelva a caer en una debilidad como esta. Por eso es que decía que los problemas espirituales no se pueden vencer sin Jesucristo. Los problemas espirituales o todos los problemas que llegan y terminan allí en ese problema espiritual se resuelven solo en Jesucristo. Y hay un texto en la Biblia que yo quiero leer en esta noche para compartir con ustedes. Y está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque algunas personas pueden pensar y decir, pastor, eso no es conmigo.
Yo soy una mujer fiel a mi esposo, una buena madre, soy un buen hijo, soy un buen trabajador, soy un buen ciudadano de este país y del mundo entero. Y eso no es conmigo. El problema del pecado es entre Jesús y Satanás. Yo no tengo nada que ver con eso. Y a veces pensamos que estamos librados de esta batalla que terminará con aquellos que no creen en Cristo, exterminados para siempre, al igual que Satanás y sus demonios. El pecado dejará de existir en algún momento, pero lo más interesante es que todos estamos involucrados. Y vamos a leer libro de Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos los hombres han pecado. Y es aquí, hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, y quiero decirle a todos los que me están escuchando: Héctor, Nereida, ¿dónde está hoy? No vino la niña, ¿no está? ¿Qué se hizo Samantha? Y es allí donde entonces ahora vemos en la Biblia que todos somos culpables y merecemos morir. Cuando usted vea a un ser humano, no vea a una persona perfecta, vea a una persona que es igual a usted y se puede equivocar. Yo una vez, hace poco, he considerado en la iglesia que nosotros cuando entramos a la iglesia no debiéramos saludarnos: hey hermano, buenos días, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo está? Debiéramos saludarnos de la siguiente manera: hey pecador, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Cuántos pecados cometiste? Porque todos somos pecadores. Y es que a veces estamos en una zona de confort donde pensamos que somos más perfectos que los demás. Y decimos, como aquel que oraba en una ocasión, decía: yo no soy como aquel que engaña a su esposa, que es ladrón, que hace tal cosa. Gracias, Señor, porque no soy como esa persona. Y allí dice la palabra que había un hombre que ni siquiera levantaba la cara de la vergüenza que tenía hacia Dios por ser pecador. Y le aseguro, como dice la Biblia, que en ese día el que salió perdonado fue aquel que humildemente se humillaba delante de Dios y reconocía que era pecador. Hay personas en la historia de este mundo, y lo decíamos en esta semana, que no podrán mejorar porque no reconocen que son pecadores. Y yo quiero preguntar en esta noche: ¿habrá algún pecador aquí que levanta la mano y dice: pastor, yo soy pecador, empezando por mí? ¿Habrá alguien aquí, algún pecador? Los que no levantan la mano lo pueden tener acumulado, así que levante la mano mejor. Que a veces creemos que incluso podemos juzgar a los demás. Y qué difícil es cuando usted trata de caminar con los zapatos de alguien más. No sé si en algún momento usted ha tratado eso. Yo me acuerdo que cuando niños, mis hermanas jugueteaban a ser mamá. Y se ponían los zapatos de mi mamá y caminaban, daban 3 pasos y se iban al suelo, porque era difícil caminar con los zapatos de mamá. Y es así en la vida real. Hay gente que no puede caminar con la vida de los demás. Y si les pasara lo mismo que a otros, si perdieran el trabajo, entonces sería diferente. Si vieran o tuvieran un hijo en las drogas, fuera diferente. Vieran al hijo de los demás diferente. Porque cuando empezamos a ver a todos, incluyéndonos nosotros, como hombres pecadores imperfectos que necesitan a Jesús, entonces hay diferencia. Pero hoy quiero hablar de un tema importante en la Biblia. Y es un tema que muchos conocen inclusive, pero que otros no. Yo no sé si ustedes están viendo la piscina que está detrás de mí. ¿La están viendo? ¿Cuántos la están viendo? Levanten la mano los que están viendo la piscina. Ok. Hoy vamos a hablar acerca del bautismo. La palabra bautizo significa sumergir en el agua, una palabra griega que significa sumergir dentro del agua. Por eso es que todo aquel que cree en Cristo y acepta a Jesús por medio del bautismo,
debe ser bautizado, como lo dice la Biblia, a través del bautismo por inmersión. No hay otro bautismo. Usted puede decir, pastor, hay un bautismo que se le llama aspersión. Eso no es bautismo, porque la palabra significa sumergir. Para que sea bautizo de verdad, tiene que ser sumergida la persona en el agua. Y en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea un bautismo verdadero y real. Pero tal vez usted no ha entendido o no ha comprendido lo que significa el bautismo. Y yo quiero en esta noche, a través de la Biblia, explicarle un poco acerca de lo que significa el bautismo. Una vez me encontraba a una señora que ella le tenía miedo el agua. Estaba asistiendo a la campaña evangelística. Hicimos dos semanas de campaña. Y en la primera semana empezamos a bautizar a la gente. Y ella el día domingo de la segunda semana me dice, pastor, he decidido bautizarme, pero usted por favor me puede bautizar desde el cuello hacia abajo. Yo le digo, ¿y por qué? Me dice, no, es que yo le tengo miedo. Cuando estaba chiquilla, trataron mis primos de ahogarme y le agarré pánico al agua, así que yo no puedo sumergir mi cabeza en el agua porque siento que me falta la respiración, me voy a ahogar. Yo le digo, pero no te voy a ahogar, no te preocupes. Es más, si te ahogo te vas con Cristo directamente. Entonces, no, pastor, tranquilo, que yo todavía no me quiero morir. Así que hablé con ella y la convencí de bautizarse, pero con la condición de bautizarla del cuello hacia abajo. Y le dije, bueno, te voy a sentar en un charco en el río, en un río de San Carlos. Por allá el Dormidero se llama el lugar. Así que fuimos a ese lugar a bautizar a la señora. Estaba el esposo, que ya se había bautizado, era miembro de la iglesia, y estaban dos diáconos para que me acompañaran a bautizar a la señora. La sentamos en una piedra, allí en ese lugar, y ella quedó justamente sumergida, más o menos hasta la altura del pecho. Y me dice, pastor, solo colóqueme un poquito de agua en la cabeza y ya. Y yo estoy hablando con ella, está el esposo allí, está también los dos diáconos, y yo estoy conversando con ella, le digo, no te preocupes, no pasa nada, no va a pasarte nada, no te vas a ahogar, si el bautismo ni cuenta te vas a dar. Y ella ni cuenta se dio que yo la sumergí en el agua, y se levantó, pastor, ya me sumergió, sí, ya, está listo, no ha pasado nada. Porque a veces pensamos que en esos cortos minutos del bautismo no ocurre algo como lo que voy a leer. Y el bautismo no es cualquier cosa, como algunos piensan y creen, y les respeto esa decisión. Porque es así. El bautismo es lo mejor que el ser humano puede experimentar. La experiencia más sorprendente en la vida de cualquier ser humano. Y en unos cortos segundos, como esa vez, en esa ocasión con esa mujer, ella ni cuenta se dio cuando la sumergí en el agua. Yo estaba hablando con ella, ella estaba prestándome atención, yo le decía, tranquila, no va a pasar nada. La sumergí y no pasó nada. Pero en cortos minutos ocurre un milagro tan potente que yo quiero leer en esta noche y quiero compartir contigo. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pero antes, vamos a leer el versículo 23. Y miren lo que dice la Biblia. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo quiero decirle en esta noche a todos los que me están escuchando, el pecado es un intruso que entró a este mundo. Escuche bien, usted, yo, le dimos la entrada y ha legalizado el acto de la muerte. Es decir, todo aquel que sin Cristo duerma o vaya al descanso, cuando Cristo venga por tercera vez, tendrá que pagar su deuda con el pecado a través de la muerte eterna. Es decir, todo aquel ser humano que no esté bautizado, como lo dice la Biblia, vive bajo la pena de muerte eterna. Y esa es la realidad.
Lo dice la Biblia, no lo digo yo por si acaso. ¿Ya se dan cuenta que es un asunto sumamente serio? Y que estamos incluso arriesgándonos la vida eterna, como dicen por allí loquialmente, como la ruleta rusa. Se dispara y no pasó nada. Se volvió a disparar y no pasó nada. Se volvió a disparar y no pasó nada. Pero llega un momento cuando pierdes la vida eterna sin darte cuenta. Hay mucha gente que lamentablemente se perderá tan solo por un descuido. Y yo quiero en esta noche decirle a aquellas personas que me están escuchando a través de las redes sociales, y también a aquellas personas que me están escuchando alrededor de este lugar y los que están aquí sentados. Cuando nosotros miramos nuestra relación con el pecado, nos damos cuenta que el pecado no se puede pagar de otra forma sino con la muerte del pecador. Por esa razón fue que Cristo en la cruz del Calvario pagó la deuda del pecado, para que creyendo tú en Él, y ayer lo decíamos, cuando tú crees en Jesús, entonces tu deuda es saldada en Jesucristo. La única forma de poder resolver tu pecado es a través de Cristo. Pero algunos consideran que Cristo no es importante. Y tal vez usted puede decir, pastor, y si nada de eso no existe. En una oportunidad le preguntaban a un pastor y le decían, ¿y si es posible que Cristo no exista, la Biblia no existe y nada de esto existe? Entonces, ¿cómo vamos a entender el asunto? Y miren esto, el pastor le puso un ejemplo a aquella entrevistadora y le dice, vamos a hacer un ejemplo en esta noche. Y en esta noche vamos a hacer el ejemplo. Vamos a pensar que nada existe, la Biblia no existe, Dios no existe, Jesús no existe. Usted muere, viene el fin de todo. ¿Cuánto usted pierde? Nada, porque nada existe. No perdió nada. Dios no existe, Jesús no existe, nada existe, usted no perdió nada. Pero ahora vamos al fin de todo. Y Jesús sí existe, la palabra de Dios existe, Dios existe, todo era real. Ahora Cristo viene, ¿cuánto usted pierde? Todo. Entonces, solo por selección simple, es mejor morir creyendo en Jesucristo. Porque si usted muere en Cristo y nada existe, usted no pierde nada. Pero si mueres sin Cristo y Cristo existe, entonces lo perderá todo. Y la Biblia dice que Cristo existe. Las pruebas, los científicos, todos indican que Cristo viene a esta tierra. Porque lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Y no a la mitad, totalmente. Entonces, si es verdad que la Biblia existe, que Dios existe, que Cristo murió por nosotros y que solo nos llama para que le aceptemos. Y miren, voy a leer un texto que tal vez a usted le parece muy importante en esta noche. Algunos tal vez dicen, pastor, no pasa nada. Porque, como decía estas noches, nosotros a veces tenemos un gran problema como seres humanos. Y es que no recordamos el pasado. Y tampoco consideramos nuestra decisión en el presente para poder ser salvos. Y en Hebreos capítulo 2, versículo 3, voy a leer lo siguiente. Y quiero leer esto para todas aquellas personas que me escuchan y que son pecadores. Todos los que existen en este mundo son pecadores. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, nos fue dada entonces la confirmación por todos los que oyeron. Y la Biblia dice aquí, hermanos, que la salvación no se pierde solo, nada más y nada menos que por un descuido. Hay gente, y lo decía en el caso de mi tío Marcos, hay gente que ha planificado bautizarse. Hay gente que ha planificado entregar su vida a Cristo. Hay gente que ha planificado cambiar de vida en Cristo. Hay gente que ha planificado ser cristiano. Pero llega el momento cuando no se le da la oportunidad de tal asunto. La muerte lo puede sorprender. ¿Se acuerdan del
hermano de la iglesia que les dije de Castellana que no sabía por qué había muerto. ¿Se acuerdan? El domingo creo que fue que lo mencioné. Ya me enteré de que murió. Murió de un infarto. Tenía 43 años. Un joven apenas. Dice que estaba allí sentado en su casa y de repente le dio un infarto y murió. Y eso pasó hace 3 días, 4 días. Y a veces nosotros no consideramos lo importante que es la salvación. Y nos estamos descuidando. Las noticias, los conflictos de este mundo, las riquezas, los trabajos. A veces no tenemos tiempo para sentarnos incluso y reflexionar en nuestra salvación. Y es importante. No hay nada más importante en este mundo que nuestra salvación en Jesucristo. Y hay que sentarse a pensar en esto. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y dice la Biblia: ¿qué pues diremos? ¿Andaremos aún en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí entonces comienza el relato de cuál es el significado del bautismo. Y yo quiero que en esta noche usted escuche bien este texto que voy a leer, estas cortas palabras, este párrafo de la Biblia importante, y me atrevo a decir que es uno de los párrafos más importantes e influyentes de toda la Biblia, porque allí está el plan de la salvación. El bautismo no es en el nombre de ningún ser humano. El bautismo no es por solo un poco de agua en la cabeza. El bautismo es como lo dice la Biblia, porque representa, escuche bien lo que representa, la muerte y resurrección de Jesucristo, hermanos. Vamos a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, así también a nosotros andemos en nueva vida. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de la resurrección. Sabiendo esto pues, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para muerte, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado por medio de Jesucristo. Y aquí dice la Biblia que el bautismo simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Y yo quiero en este momento alabar el nombre de Dios. Héctor, tú merecías morir en una cruz. Noel, tú merecías morir en una cruz. Nereida, merecías morir en una cruz. Pasar por la vergüenza que pasó Cristo. En la historia se ha considerado que la cruz de Cristo ha sido el emblema más predicado, más adorado y el emblema más importante de la historia. Pero no fue así cuando Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, era un emblema de vergüenza, de muerte, de dolor, de tragedia, de lo peor que le podía pasar a un ser humano. Cuando una persona lo condenaban a morir en una cruz, era la muerte que se le daba solo a los peores villanos de la historia. Jesús tomó tu lugar, mi lugar, por amor a ti y a mí. Fue tanto su amor que decidió maldecirse en una cruz, que el pecado cayera sobre él, tan solo por salvarte a ti y a mí. Y eso es algo muy grande. Por esa razón, cuando usted se bautiza, debe ser sumergido en el agua, porque debe simbolizar una muerte. Literalmente simboliza una muerte. Espiritualmente simboliza una muerte. Cuando un ser humano está muerto, no respira.
Cuando usted se sumerge en el agua, no respira. Eso es símbolo de muerte. Por eso tiene que ser sumergido, porque debe dejar de respirar por unos cortos segundos. Me decía una vez una hermana, en bromas, me decía: pastor, quiero que me bautice, pero déjeme en el agua un poquito, pastor, para que me salga todos los pecados que tengo. Y no se trata del tiempo que estés debajo del agua, sino que seas sumergido en las aguas del bautismo en Jesucristo. Y hay unas palabras determinantes en Marcos, capítulo 16, versículo 16. Todo aquel que cree en Cristo y es bautizado, ese será salvo. Mas el que no cree y no se bautiza, ese ya está condenado, se ha condenado a sí mismo. Porque somos nosotros los que rechazamos a Jesús. No es Jesús quien nos rechaza a nosotros. La noche antes de que Jesús fuera a la cruz, antes de ser arrestado, unas horas antes de ser arrestado, el diablo se le presentó a Jesús personalmente, de manera literal. En la historia solo 2 veces Satanás se le presenta a Jesús. Las otras veces enviaba demonios. Pero él, de manera personal, solo 2 veces en la historia del ministerio de Cristo, solo 2 veces se le presenta personalmente. Una es cuando lo tentó en el desierto, y esa vez antes de morir. Esa madrugada cuando Jesús oraba. Esa madrugada cuando sudaba sangre, porque estaba estresado, porque no sabía cómo enfrentar, tenía miedo como ser humano. Porque ningún ser humano quiere morir. Pero oiga bien lo que le voy a decir, él estaba dispuesto a morir por ti. Y no lo dudó ni un segundo. Sintió miedo como cada uno de nosotros siente miedo, como un ser humano. Pero nunca retrocedió. Y allí llegó Satanás. Y se le presentó a Jesús. Y le dijo unas palabras, Héctor, que yo quiero en este momento desmentir. Porque creo que se equivocó. Le dijo: Jesús, esa gente por la que tú vas a morir, Héctor, tú vas a morir por Héctor. Tú vas a morir por Nereida. Tú vas a morir por esa gente que vive en Parque Lefebvre. Esa gente te va a escupir la cara mañana. Esa gente te va a azotar. Esa gente te va a negar. Esa gente te va a rechazar. El diablo comenzó a decirle a Jesús que el día viernes la gente por la cual él quería morir lo iban a azotar, lo iban a escupir y lo iban a rechazar. Si no estuviéramos leyendo la historia, no lo creeríamos. Si no estuviéramos después de ese suceso, no lo creeríamos. Porque ¿cómo puede ser posible que yo estoy salvando al ser humano y el ser humano ahora me agarra y me asesina? Y hay algunas teorías del por qué Jesús murió rápidamente. Porque un reo de cruz acostumbraba a morir por lo menos de 3 a 4 días. Y hay una teoría que me llamó mucha la atención y quiero compartir con ustedes en esta noche. Jesús fue crucificado un día viernes, en el año 31 después de Cristo, en una época de otoño. A las 9 de la mañana lo crucificaron y a las 3 de la tarde había muerto. Solo habían pasado 6 horas y había muerto. Por eso le clavaron una estaca en su costado, traspasando directamente su corazón, porque era casi imposible creer que un hombre que habían crucificado había muerto tan rápido. Solo 6 horas y había muerto. Por eso los soldados querían asegurarse, traspasando su corazón, asegurarse que estaba muerto. Y usted podrá preguntarse, pastor, ¿por qué murió tan rápido Jesús? Y quiero hacerle un llamado a aquellas personas que están aquí en esta noche.
Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, dijo algunas palabras importantes. Y hoy quiero llamarte, a ti que estás allí sentado. La primera palabra que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaba toda la gente que lo había visto sanar a los enfermos. Allí estaba toda la gente que lo había visto restaurarle la vida a mucha gente. Y ahora se burlaban de él, le gritaban: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Cuando Jesús dijo estas palabras, de verdad tenía razón. Porque a veces, cuando rechazamos a Cristo, realmente no sabemos lo que hacemos. No sabemos cuánto estamos arriesgando. No sabemos que estamos arriesgando nuestra vida eterna. Nuestra salvación estamos arriesgando. No es una casa que estamos arriesgando. No es un auto. No es la esposa. No son los hijos. Estamos arriesgando nuestra vida eterna. Nuestra salvación. Otra de las palabras que dijo Jesús en ese momento fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, en los 3 años y medio que vivió en esta tierra, fue completamente hombre, humano, pero también fue completamente Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca se había separado de su Padre. Ese fue el único día cuando él miró al Padre. Recuerden que Jesús podía ver a su Padre cara a cara. Cuando él miró a su Padre separarse de él, dice la Biblia que él comenzó a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Algo que parece imposible ocurrió para salvarte a ti. Y hay otra palabra que Jesús dijo antes de morir. Y fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y allí entonces yo comencé hace unos años atrás a investigar por qué Jesús murió tan rápido. ¿Por qué fue que murió tan rápido? Y me encontré con una respuesta que me erizó la piel. ¿Saben por qué Jesús murió tan rápido? Como ningún reo de la cruz había muerto ni murió jamás, Jesús murió tan rápido aquel día cuando lo crucificaron por el rechazo humano. Cuando Jesús comenzó a ver que las palabras de Satanás se cumplían tal cual él se las había dicho, cuando Jesús comenzó a ver que tanta gente lo rechazaba, esa misma gente por la que él estaba muriendo, la presión fue tanta que su corazón se le explotó y murió. No fueron los clavos de los pies y de las manos que mataron a Jesús. Fue tu rechazo y mi rechazo. Y cada vez que rechazamos a Jesús, lo decía hace 2 noches, el corazón de Dios se golpea. Y Satanás lo sabe. Por eso es que nos hace morder el polvo de la tierra. Por eso es que nos convierte en indigentes.
Por eso nos distorsiona totalmente el cuerpo. Por eso nos hace caer en el pecado y en lo más bajo de este mundo. Porque sabe que es la única manera como puede hacerle doler el corazón a Dios. Y aún así, no tomas una decisión por Cristo. Hay gente